Quiero situarme. Quiero situarme en los umbrales de la muerte para saber qué siente un mártir cuando en la congoja de su vida luchadora penetran en su cuerpo las mordaces y asesinas varas del silencio que con la sangre a torrentes quieren llevarse a los luchadores de mi querido y sufrido pueblo. Quieren con este deplorable hecho amordazar las conciencias de mi nínfida pureza que busca la igualdad de nuestra tierra en la extensión inmensa de acabar con la miseria. Y ahí es donde voy a situarme, para saber qué siente un mártir cuando la verdad expresa. Tal vez matarán su cuerpo, le arrancarán la lengua, le cegarán los ojos, le dejarán a tientas. Pero padres de la patria inmundos, nunca le arrancarán al mártir luchador del pueblo su conciencia. Manuel Gustavo Chacón, un dirigente supremamente reconocido, no solamente porque había logrado hacer ese clic entre la lucha proletaria de exigencia y reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores de Ecopetrol, sino que también había logrado unir a esa lucha la lucha por la defensa de los derechos de las personas habitantes de Barranca Bermeja y en general del Magdalena Medio que llegaban desplazadas. Empiezan a llegar amenazas personales, entonces amenazas contra nosotros, contra su familia, para ver si él claudica en esa lucha, pero pues no es así, porque Manuel Gustavo es de esos luchadores, pues digamos que cortados a la antigua, que ponían por encima de su misma integridad física, de su misma condición, la lucha por los defensos por la defensa de los derechos de los otros, y a pesar de las múltiples amenazas que él recibe, nosotros empezamos a recibir sufragios a la casa, donde nos invitaban a nosotros, su familia, al entierro de él. Empezamos a recibir coronas de flores, donde señalaban que pues, él era el muerto. De hecho, en una de esas amenazas que mi mamá recuerda mucho, porque pues ella fue la que la recibió, la leyó, decía algo así como que así como caen las flores en el otoño, van a empezar a caer los luchadores de esta tierra. No lo mataron peleando a él, que vivió en la lucha. Piedecuesta y Barranca así nos lo recuerdan. Armado con su flauta, cual su colega de Hamelin, Iba recogiendo pueblo al que impregnaba de pasión. Con su portentosa voz, con su enérgica presencia, Convocándolos en su arenga a caminar con él. como queriéndoles decir, como en uno de sus poemas: quiero situarme para luchar por ustedes. Poeta, loco, apasionado, líder sindical. Las 36 balas del silencio de las que él había hablado. Lo hicieron trascender en el tiempo. y hoy, con 36 versos, venimos aquí a decirle: Manuel Gustavo Chacón, lograste tu cometido. Está situado en la memoria, Más allá de los umbrales de la muerte. Son 30 años muy difíciles, y sobre todo en la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo, fue una constante como se presentaron los asesinatos de dirigentes sindicales desde los más altos niveles de dirección nacional, como un vicepresidente nacional de la CUT, hasta dirigentes sindicales en diferentes partes del país, de diferentes niveles de dirección, en nuestras subdirectivas, en casi por todo el territorio nacional, unos con vinculación de multinacionales, y en general el movimiento sindical fue víctima, diríamos, de todos los actores armados que se estaban moviendo en el país, y fue una situación supremamente difícil. Bueno, la violencia antisindical en Colombia ha sido política, sistemática e histórica. Histórica porque desde el mismo momento del surgimiento de las organizaciones sindicales se ha venido presentando la violencia contra líderes, lideresas y también trabajadores sindicalizados. Política porque lo que busca es una reestructuración de fondo de las políticas laborales
y de los logros del movimiento sindical. En la medida en que se debilita el movimiento sindical, se le quita fuerza también a su participación en los espacios de decisión, se debilitan las organizaciones sindicales y por tanto también se debilitan los logros porque se puede atentar contra las cosas que se han obtenido, como históricamente se ha venido demostrando. No solamente, digamos, las empresas identificaban a los líderes sindicales que tenían, digamos, mayor liderazgo y mayor incidencia en la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores, sino que también a partir de esa información los cuerpos de inteligencia del Estado colombiano representados en el DAS, para el caso del Caribe colombiano, hacían seguimiento, hacían estudio a estos dirigentes sindicales, a su familia, y filtraban la información a los grupos paramilitares para que finalmente estos compañeros fueran torturados, desaparecidos o exterminados por vía del asesinato. En el mejor de los casos, estos compañeros eran amenazados y si tenían la posibilidad podían llegar a salir del país por la vía del exilio. En Colombia, los sindicalistas han sido tratados como enemigos internos desde la doctrina de seguridad nacional. Al ser incluidos en los manuales de combate de contraguerrilla, se generó estigmatización desde diferentes sectores de la sociedad, considerándolos como enemigos, subversivos o terroristas. Detención arbitraria, desaparición forzada, asesinato, amenaza, desplazamiento interno, exilio. Es decir, hay toda una amalgama dispuesta contra el movimiento sindical. Esa otredad negativa tiene otro componente y era que se acostumbrara a la sociedad a que no reaccionara ante los hechos de violencia. Es decir, aquí se logra por la vía del terror convencer a la sociedad de que no hay que conmoverse frente a ese tipo de hechos violentos porque están justificados los hechos violentos. Y por eso la sociedad no reacciona como uno esperaría que una sociedad civilizada y consciente de lo que está pasando y del valor de la vida reaccione ante el asesinato. Los sindicalistas han sido considerados como enemigos internos y por ello han sido víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales. Fueron un blanco legítimo para organismos de seguridad como el extinto DAS. Es mantenerte bajo el miedo y bajo la amenaza de que también te pueden hacer eso si tú sigues en una actividad. Y la justicia lo que ha hecho pues fue cada vez revivir y contar esta historia, pero contarla no desde lo humano y no desde lo que te hace falta ese amor, sino de lo que hacía esa persona para que le pasara eso. O sea, ¿por qué le pasó eso a alguien? Es porque estaba haciendo esto. Entonces, en términos de justicia, pues yo me pongo en el papel de mi mamá y digo, claro, tuvo que haber sido algo muy complicado porque es hablar, dejar nombres, dejar acciones, volver a contar una y otra vez todo lo que ellos habían hecho en bienestar y en pro del bienestar común de una comunidad, pero ahora sintiéndose culpables, sintiéndose que lo que hicieron no estuvo tan bien. Realmente ha sido una impunidad total en estos 19 años y es lamentable que, por ejemplo, la Fiscalía hasta el día jueves solamente vienen y me colocan una cita para preguntarme que nuevamente haga los recuentos de qué fue lo que pasó con Pedro. Cuando uno cree de que ya en esta época era para que le dieran una respuesta a uno o por lo menos hubiesen investigado de quiénes son los responsables de la desaparición de Pedro. En este momento la impunidad es total. Un fiscal apenas hasta el jueves, como le digo, fue que me vinieron a llamar para seguir la investigación, pero no hay nadie todavía que responda por este hecho. Empresas empieza esta violencia en contra de las organizaciones sindicales y nosotros creemos que de una u otra manera formó parte de la estrategia del control del país que empieza a tomar todo el capital multinacional o la influencia sobre los productores nacionales en términos de señalar o de definir, diríamoslo, de que una de las formas para contener la reacción sindical pues era diezmando el movimiento sindical.
porque como todos sabían, en la época de los 80s, en Barranca Bermeja empezó a instalarse la macabra Red 007 de la Armada Nacional, que en conjunto con la policía, con la comandancia de la policía cuarta, la brigada cuarta de la policía en Barranca Bermeja, pues eran, digamos que, sujetos permanentes de violencia contra los dirigentes sindicales y contra la organización popular en Barranca Bermeja. Eso lo vuelve a él un objetivo militar, tanto para el paramilitarismo que estaba, digamos que, surgiendo en el Magdalena Medio, como para las fuerzas del orden que intentaban proteger la destinación de los recursos naturales, pues, para la entrega de las multinacionales. Entonces lo vuelve un personaje supremamente peligroso, además porque él tiene una capacidad de interlocución con la gente que lo permite ser un referente grande por la forma en que interlocuta con las personas, porque él utiliza el arte, la poesía, la música para interactuar, para llevar el discurso político a la materialización del movimiento popular, no buscando un reconocimiento personal, sino buscando precisamente que la gente, a través del proceso de movilización popular, exigiera ella misma sus derechos. Pero dicen por la radio, por la prensa, por la tele, que avecinan nuevamente elecciones y el deber de todo buen ciudadano colombiano es votar libremente popular. Más nos valiera estar gobernada por las piedras que por las fuerzas de los mismos habladores, porque las piedras son firmes y otros hemos prendido los tambores. No les importa entregar tu patria a manos extranjeras. Pero digamos que obedece a todo un andamiaje, a toda una política de Estado, pero que está, digamos, a través de algunos hilos conductores que enlaza grupos paramilitares, empresas multinacionales o empresas privadas y Estado colombiano. Y lógicamente esto tiene una gran repercusión en el movimiento sindical colombiano, o sea, un movimiento sindical colombiano que permanentemente le estén exterminando sus líderes o sus líderes más representativos. Esto va a tener unos impactos psicológicos, va a tener unos impactos de atentar contra el libre ejercicio de asociación, porque cada vez que asesinan a un dirigente sindical hay un gran temor por parte de los trabajadores. Nadie va a querer afiliarse a una organización sindical para perder la vida, o mucho menos nadie va a querer postularse como dirigente sindical para que finalmente termine perdiendo la vida o sufra un daño a su integridad personal o sea amenazada a su familia o desplazada. También se desestimula mucho la participación de las mujeres cuando ven a las otras mujeres que han sido amenazadas o que han sido asesinadas en el peor de los casos. Se debilitan las organizaciones en donde las mujeres son las que lideran, que, como le decía anteriormente, son especialmente en el sector de los servicios. Esta es una forma también como se ve afectado el movimiento sindical y específicamente la participación de las mujeres. Profundamente grave, digamos, para que se pueda investigar y dar fuerza a la investigación de los crímenes contra sindicalistas, porque siento que la sociedad no ha respondido, no se ha dado cuenta la sociedad colombiana de lo que significa esto para la democracia, pero también el drama para miles, ¿cuántos son? Más de 2000 y pico de sindicalistas asesinados. Y cuando mi papá no está ahí, empezamos a conocer otros referentes de padres, de nuestros amigos, pues nos damos cuenta que wow, teníamos el mejor papá del mundo, era un papá increíble. Y que lastimosamente a muchos jóvenes y a muchos niños en esta sociedad les ha tocado vivir con otro tipo de papás y otro tipo de familias. Y empezar a reconocer entonces que Pedro no era solamente importante para nosotros como dentro de la familia, sino que era una persona importante para muchas otras familias y muchas otras personas. Y ahí uno empieza a entender la historia de que Pedro fue sindicalista, fue un líder comunitario en Montería, fue un líder estudiantil y fue un líder que siempre caminó de la mano de esos otros. Era un estratega, creo yo,
porque era capaz de, eso lo digo a partir de los relatos que he escuchado de otros, y es que él era esa persona capaz como de organizar las masas y de hablarle a las masas, hacerles entender cuál era el papel de las masas, cuál es el papel de esos obreros, cuál es el papel de la base comunitaria, cuál es la labor de la mujer dentro de la sociedad, y de una mujer empoderada, de una mujer con discurso, de una mujer exigiendo sus derechos. Y eso lo voy descubriendo después, ¿no? A partir de diferentes relatos que van llegando a la vida de uno. Pero esta violencia contra las mujeres, ¿qué implica o por qué es diferenciada? ¿Dónde vemos nosotros esa diferenciación? Para las mujeres es muy difícil llegar a los cargos de dirección en el movimiento sindical, por ejemplo. Aunque nosotras tenemos una gran participación en el sector, por ejemplo, de la educación, de la salud, de los servicios, especialmente, la representación en cargos de dirección de las mujeres es reducida, de modo que cuando amenazan o asesinan a una líder, a una lideresa, a una dirigente sindical, pues entonces la afectación para las mujeres en el movimiento sindical es muy grave por todo el tiempo que debemos gastar para llegar a estos cargos, por decirlo de alguna manera. De una u otra manera el Estado es responsable por acción, pero también es responsable por omisión, por no prestar todo lo necesario para seguir y buscarlo a él y encontrarlo, o buscar alguna pista. Tampoco se facilitó nada de eso, no se facilitó de ninguna manera. Están los expedientes, muchos papeles, lo que te cuento cada vez. Mi mamá tuvo que ir a contar una y otra vez su historia, justificar, como intentar justificar por qué le pasó eso cuando una desaparición, ninguna persona debería desaparecerla, o sea, porque piense diferente, porque le entregó unas tierras, porque fue dirigente estudiantil, porque fue un líder social. No justifica nunca que te asesinen ni que te desaparezcan. Y mi mamá era una mujer muy joven, no tenía de cierta forma la preparación académica, ni tenía la preparación política en ese momento, por decirlo de alguna forma, para liderar un proceso de reivindicación de justicia de cara al caso de mi papá. La Unión Sindical Obrera, a través pues obviamente de sus abogados, procuró encontrar justicia en este caso, pero sobre el caso hubo muchos mecanismos de impunidad que operaron y muchos mecanismos de encubrimiento que operaron. Estamos hablando del año 1988, donde la justicia está determinada por procesos judiciales que son supremamente dudosos, la justicia sin rostro, testigos sin rostro, digamos, hay unos procesos para la época de los hechos que determinan que la justicia no sea eficiente en la investigación de este tipo de casos. La CSI en sus publicaciones anuales siempre mantiene a Colombia dentro de los 10 países más difíciles para ejercer el sindicalismo por todos estos motivos. Sin embargo, lo más grave es que esto nunca ha sido esclarecido y es una página oscura que el país debiera de esclarecerla. Era el 13 de mayo del 93, se lo llevaron, no supimos nunca más de él. Su familia lo sigue esperando, entre esperanzas, tristeza, dolor y llanto, llevando a su hija al colegio. A Pedro Villa lo desaparecieron, lo perseguían porque no estaba de acuerdo con la injusticia que trataban a su pueblo. Pedro estaba enamorado de la vida, nos contagió de esa esperanza perdida. Compartimos como hermanos aquel sueño de que esta tierra es para todos nosotros. Las investigaciones precisamente no han arrojado ningún resultado porque no hay ninguna entidad del Estado que, como ustedes saben, es una desaparición forzada, ninguno va a decir nosotros lo hicimos, lo tenemos. Hasta ahora no hay nadie en que... Pero sí sabemos que es una cuestión de tipo político, porque no somos personas que hubiéramos tenido ni deudas ni enemigos de otra índole, ¿no? Eso es lo típico de esos casos son las desapariciones forzadas, es el gobierno, el Estado colombiano el responsable. Y como tal, al Estado colombiano le seguimos exigiendo que nos diga la verdad sobre qué hicieron con Pedro. Las mujeres, algunas mujeres, esposas de trabajadores sindicalizados,
a quienes también llamaron a amenazar. Entonces, esta también es una forma de afectación a la mujer, que no necesariamente es sindicalista, pero que se ve afectada por el fenómeno de violencia cuando su esposo decide entrar a ser un activista sindical, un líder sindical. ¿Y demandar a quién? ¿Y denunciar a quién? ¿Y en dónde más buscamos? Entonces sí implica como un conocimiento de la manera en que las leyes operan y un conocimiento y un análisis de contexto, pues del contexto en que tú vives y de las organizaciones supuestamente que nos protegen y nos tienen que garantizar nuestros derechos. Y eso es bien duro, porque empezamos a darnos cuenta que sí hay complicidad del Estado, desde la policía, el DAS y el ejército. Y claro, uno sabe que no son los amigos, pero tampoco se imagina que era el enemigo. Si lo analizamos para la historia o el contexto del Caribe colombiano, desde la época de la Fruit Company, de la época de la bonanza de la bananera hacia adelante, podemos ver que hay sistematicidad, hay un mismo modus operandi, el cual ha sido aplicado de forma reiterativa y ha sido aplicado en diferentes periodos de nuestra historia, de nuestros contextos, pero que al final se deja como saldo toda una práctica antisindical y toda una forma de violentar el movimiento sindical colombiano, sobre el cual hay que destacar que muy a pesar de toda esta arremetida, de toda esta violencia que se ha ejercido al movimiento sindical colombiano, con toda esta cantidad de líderes que han sido asesinados, aún el movimiento sindical sigue de pie, sigue luchando, y la respuesta del movimiento sindical colombiano es importante destacarla, porque aún nos mantenemos con vida, pero nos mantenemos también con la disposición de seguir luchando por los intereses y los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Realmente son dramas humanos, pero también es un impacto para nosotros como sociedad. Y yo creo que contra el sindicalismo especialmente, digamos que yo siento que es nulo, o sea que yo siento que las organizaciones de derechos humanos, colectivos de abogados, las centrales obreras, pero uno siente a la sociedad muy alejada, muy poco conectada y con cero empatía, con muy poca empatía por los asesinatos de sindicalistas, y parece que en el fondo ese como discurso, no sé, simbólico de que ha permitido justificar los asesinatos siga ahí. Si queremos todos lo mismo, ¿por qué nos dividimos tanto? ¡Juntémonos a pelear! ¡Que juntos! ¡A juntos no nos vencen estos feroces! ¿Es que será justo? ¡Un tubo lleno de riquezas y la gente aguantando hambre en la total miseria! ¡Vamos pa'lante, compañeros! ¡Que para atrás asustan! Así hablaba Chacón. Cuando empieza todo este proceso de exterminio de los dirigentes sindicales, que se consolida efectivamente en la década de los 90 y a principios de la década del 2000, esto viene aparejado con todo un esquema de satanización determinado por una política de comunicación pública orquestada desde las presidencias de las repúblicas de Colombia. Entonces era fácil ver a presidentes como Pastrana hablando pestes del sindicalismo, era fácil ver a presidentes como Álvaro Uribe Vélez condenando y señalando públicamente terroristas, con lo que implica todo el discurso del terrorismo a los dirigentes sindicales por el simple hecho de movilizarse y exigir los derechos. Cosa que replican presidentes como Santos en su primer gobierno, que después adopta el discurso de la paz por conveniencia política, pero que ha reproducido y ha ordenado todo un ataque sistemático desde la institucionalidad colombiana contra un sector específico de la sociedad colombiana, que es el sindicalismo. Entonces el sindicalismo ha sido víctima permanente, no solamente por el señalamiento a sus dirigentes, sino también por la desestructuración de los procesos de organización de los trabajadores.
Y eso es terrible, porque entonces no queda lo importante de ser sindicalista, sino que queda el miedo de lo que implica ser un sindicalista. Y lo que le queda a la gente es eso. Eso es lo que recuerdan. No recuerdan por qué la lucha fue importante, por qué la huelga fue importante, por qué logramos esto. No, eso no lo recuerdan. Recuerdan que los mataron, que los masacraron, pero hasta ahí. Y ahí es una labor de todos. Siento yo que también es recuperar también esa otra parte, ¿sí? No solo de la parte humana, sino también de la parte de ese sujeto social y de ese sujeto comprometido con el cambio. En esta tierra de dolor solo florece la semilla del terror. Ausentes viven el horror, muchas familias amargo y sin sabor, tantas historias inconclusas, asesinos que le meten cuerpo abusando. Y esta Pedro Movilla, todos aclamando justicia. ¿Cuánto más durará la impunidad gobernando? Miles de familias en casa esperan llorando. ¿Dónde estarán los ausentes desaparecidos? Lo único seguro no acabarán en el olvido. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. Porque el olvido no se alcanza con su absurda impunidad. Impunidad. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. Porque el olvido no se alcanza con su absurda impunidad. Impunidad.